les voy a presentar el grupo de investigación Guardianas del Huerto. No, este pelado mantiene bailando, vea. Pero ¿qué onda, fumigar? Los pulgares están dañando el cultivo. Sí, patrón, pero cada vez me siento peor con tantos químicos. Y el agua también se ve como rara, como turbia. Pero ¿cómo así? Pero ¿cómo así, muchachos? La única solución no es fumigar, hay una alternativa muchísimo más natural, las mariquitas. Obviamente, y por eso nuestro proyecto es una alternativa más natural de cuidar las hortensias. ¿Y eso de verdad va a funcionar? Sí, mijo, las mariquitas ayudan a controlar los pulgones sin tantos agrotóxicos. Acá en el oriente antioqueño, especialmente en el Valle de San Nicolás, las hortensias son muy importantes para muchas familias y floricultores. Por eso nuestro proyecto busca una alternativa más natural y sostenible de cuidar las hortensias, porque los agrotóxicos, aparte de caros, son demasiado dañinos. Y yo que pensaba que los químicos eran la única solución. Pero no, mijo, los agrotóxicos también dañan el agua, el suelo, la salud y los insectos beneficiosos como las mariquitas. Entonces la idea era cuidar las plantas y seguir dañando todo lo demás. Exactamente esa fue la idea base de nuestra investigación. Explíqueme por qué esto era tan importante. Porque cuando una planta se enferma o los bichos la atacan, pierde calidad y produce pérdidas. En las hortensias los pulgones son una de las plagas más dañinas. Sí, vimos hojas con manchas, huecos y daños visibles. Además, muchos países lejanos son pero exigentes, piden flores cultivadas sin tantos agrotóxicos, por eso es necesario buscar otra opción. Entonces el problema no era solo el pulgón, sino también el método para combatirlo. Exactamente, por eso surgió nuestra pregunta. Las mariquitas nos pueden ayudar a controlar los pulgones de manera natural, reduciendo el uso de agrotóxicos. ¿Y qué querían demostrar? Nuestra hipótesis era que si se promueve el uso de mariquitas y se reduce el uso de agrotóxicos, disminuirán los pulgones y el daño en las hojas. ¿Y el propósito de todo esto? Generalmente fue evaluar la efectividad de las mariquitas como control biológico en el cultivo de hortensias del oriente antioqueño. Y específicamente fue identificar el comportamiento de los pulgones antes de introducir mariquitas y revisar el estado de las plantas antes y después. Las hortensias son arbustos ornamentales muy importantes en la región. Tienen flores grandes y vistosas y su color depende del pH del suelo. Así, ¿qué necesitan para crecer bien? Semisombra, humedad, riego constante y suelos bien drenados. Son plantas valiosas pero muy delicadas. Los pulgones son unos insectos chiquititicos que chupan la savia y debilitan la planta. En cambio, las mariquitas son insectos beneficiosos que ayudan a controlar los pulgones de forma natural. Pedro, lo tengo que llevar otra vez donde Héctor, usted no se la va a quitar eso. Sí, patrón, yo sí he sentido los efectos de fumigar tanto. Hablemos con el señor doctor. Y eso es grave porque si sigues con los agrotóxicos pueden causarte problema de piel, de ojos y de respiración. Yo también me he sentido muy mal. Si siguen así pueden empeorar y hay que encontrar una solución más ecológica. Ay, no. Entonces sí es necesario que nosotros cambiemos nuestra forma de trabajar para que esto no nos suceda más. Claro que sí, mija. El control biológico consiste en utilizar seres vivos para controlar los pulgones de forma natural, en este caso las mariquitas. Y nosotros como meros montañeros, ¿cómo lo atraemos? Con plantas como cilantro, eneldo, caléndula y margaritas. También construimos una casa de insectos para favorecer la llegada de las mariquitas al cultivo. Que al principio no llega ni una. Eso pasa porque son tercas, necesitan tiempo y un ambiente favorable, pero después empezó a verse el cambio. En el diario de campo anotamos que al comienzo casi no veíamos mariquitas y seguían apareciendo pulgones. Después sembramos más plantas atrayentes a ver si por fin esas berracas mariquitas llegaban. Y adivinen qué,
Un día vimos a la primera mariquita sobre una hortensia verde. Este fue un momento clave e importante. Y también tuvimos problemas con las berriendas gallinas del preescolar. Sí, se comieron varias hortensias. Pero aún así el experimento siguió y mostró muchos resultados. Para los gringuitos que no son tan montañeros como nosotros, The project Natural Guardians of the Garden was carried out by 7th grade students from Colegio Anglo Español. Was carried out by Control Office of Hydrangeas. during the experiment, hydrangeas were planted in the preschool garden in a crop field in Aysén, Antioquia, without using the agrochemicals. In addition, attractive plants and insect house were used to help attract ladybugs. The students carried out daily observations, field journals, and photography records to analyze the condition of the plants, the presence of pests, and the behavior of the ladybugs. They also visited the La Trinidad Butterfly Garden, where they learned about biodiversity and biological control. The results showed that ladybugs help results aphids naturally. However, factors such as weather conditions and the preschool chicken affect part of the experiment. Las hortensias son plantas ornamentales muy importantes en la región. Sus colores pueden ser... No, pero antes. Sus colores pueden ser rosadas, moradas, azules, verdes y blancas. Depende del pH del suelo. Imagínense, la siguiente. Imagínense, esa fue la primera mariquita que llegó al cultivo donde ya no se le estaban echando agrotóxicos, pero nos dimos cuenta de que como las otras hortensias sí estaban teniendo agrotóxicos, las mariquitas que estaban llegando se empezaron a ir. Ah, sí. Está muy lindo. En el cultivo de hortensias suave en el mes de marzo dejamos de echarle agrotóxico a estas camas. Después de una semana nos llegaron las mariquitas y eso fue un momento histórico. Estos son unos tipos de pulgones que más que todo se ubican en el tallo o debajo de la planta. También que las mariquitas no solamente comen pulgones, sino mosquitos o bichitos chiquitos. Bueno, aquí fue cuando sembramos las hortensias en el preescolar. Y ese fue el primer día y las estamos sembrando. Ahí. Aquí estábamos llevando las hortensias para sembrarlas en el preescolar. Ahí continuamos sembrando las hortensias. Bueno, imagínense que nosotros no sabíamos que las gallinas comían disque hortensias. Y ahí tenemos una evidencia de que las gallinas se nos comieron las hortensias. Imagínense, nosotros nos llevamos una hortensia para nuestra casa. Esas hortensias no tenían ni agrotóxicos ni mariquitas. Con el paso de los días nos dimos cuenta de que si no tenían ni mariquitas ni agrotóxicos, la hortensia se nos iba a morir. Como esa que hay acá. En el mariposario La Trinidad, mientras nos explicaban sobre las mariquitas, nos regalaron una larva de mariquita con sus pulgones. Cuando los pulgones se nos acabaron, nosotros creíamos que las mariquitas podían comer otra clase de insectos. Como ellas son carnívoras, entonces le empezamos a meter mosquitos. Pero nos dimos cuenta de que no estaba comiendo y se nos murió porque no la sabíamos cuidar correctamente. Los pulgones aparecen sobre todo en brotes nuevos y hacen que las hojas se deformen. Por eso las mariquitas son tan útiles, son insectos pequeñiticos de colores llamativos y tanto las larvas como los adultos comen más de 50 pulgones al día. Entonces ayudan bastante al cultivo. Sí, mijo, y aparte reducen la necesidad de tantos químicos. Bueno, para la gente, imagínense, nosotros como somos tan montañeros dijimos, no, nos vamos a meter a clases de inglés a ver si dejamos de ser tan montañeros. Ladybug help protect hydrangeas naturally. Biological control is a safer option for the environment. The plants look healthier with fiber aphids. Nature can solve problems if we take care of it. Avoiding agrochemicals can also protect a humans. ¿Y qué variables estuvieron durante el experimento? Pues, ¿qué te digo? Tuvimos en cuenta diferentes variables. Como las variables independientes, que fueron el uso de agrotóxicos, la presencia de mariquitas y el uso también de plantas atrayentes como cilantro, eneldo y caléndula. Y las variables dependientes fueron la cantidad de pulgones,
el comportamiento de las mariquitas y el estado de las hortensias. O sea que ustedes miraban si las flores empeoraban o mejoraban. Exactamente. También existieron variables independientes. ¿Como cuáles? El clima, el riego, el tipo de suelo y la presencia de otros animales como las berriondas gallinas del preescolar. Durante el proyecto, los estudiantes aplicaron varias etapas del método científico. Primero observamos los pulgones estaban comiendo las hortensias. Después nos hicimos una pregunta. ¿Las mariquitas podrían ayudar a controlar los pulgones naturalmente? Y luego sembramos plantas atrayentes y realizamos esta caza de insectos para favorecer la llegada de las mariquitas. Eso demuestra que las mariquitas pueden ser una opción para ayudar tanto a las personas como a las plantas. Y sacamos una hipótesis. Sí, pensamos que si aumentábamos la presencia de mariquitas y reducíamos el uso de agrotóxicos, disminuirían los pulgones y las hojas estarían mucho más sanas. También sembramos hortensias y utilizamos plantas atrayentes. Y luego investigamos sobre las mariquitas, las hortensias, los pulgones y los efectos de los agrotóxicos. O sea que ustedes no solo investigaron, sino comprobaron lo que pensaban. Eso precisamente es aplicar el método científico. Y gracias a eso descubrimos que las mariquitas sí ayudan a controlar los pulgones de forma natural. Las guardianas. Oigan, pero esperen, a nosotros nos está faltando algo. No nos vamos a ir para la Feria de las Flores. Ah, claro que sí, yo soy más que listo. A usted seguro. le falta algo. ¿Qué me falta? ¿Cómo que qué se le olvida? ¿Y su silleta dónde queda? Ah, claro. Ahora sí vamos. Ahora sí. Nadie se puede olvidar de esa tierra tan hermosa, de jardines florecidos y mujeres como diosas. La del